Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Estamos altamente agradecidos por este tiempo de gracia que Dios nos permite en su infinito amor, en su gran misericordia, estar con todos y cada uno de ustedes, los que nos pueden ver y oír a través de nuestra plataforma está establecido en YouTube. La gloria sea para el Señor. Bienvenidos, bienvenidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Altamente agradecidos con Dios, queremos aprovechar este tiempo para una vez más estar compartiendo y meditando en la palabra del Señor. Palabra que cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. La gloria es para nuestro Dios. Y altamente, hermanos, convencidos de que el Espíritu Santo nos lleva de la mano porque vamos a meditar nada menos y nada más que en la palabra de Dios, que es una lámpara para nuestros pies y lumbrera para el camino. Por eso usted allí donde está, donde nos puede sintonizar, bien sea desde su hogar o donde usted labora, que tienen la oportunidad, de repente va a través del vehículo, nos va escuchando y viendo en parte, la familia va disfrutando de esta programación. Entonces dispóngase a tener a la mano un ejemplar de las Sagradas Escrituras, bien sea en físico, en letras, en libro o bien sea a través de la tecnología en una descarga de una Biblia, que hay tantas en las plataformas del internet, y puede ser también una tablet, computador. Dios está con nosotros y en medio de nosotros y estamos convencidos que Él nos va a hablar el día de hoy. Hoy tenemos, hermanos, alusivo a nuestra publicación del día viernes, tenemos alusivo ampliar el tema con relación a la última señal que está en las profecías antes del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo se ha encargado de dejarnos en la palabra de Dios la señal para que nosotros al verla nos preparemos. Porque dice el Señor claramente en el libro de Mateo capítulo 24, verso 33. Aprended de la higuera. Dice así exactamente. Y también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Dice el verso 32. De la higuera aprended. De la higuera aprended. Cuando ella está preparada para dar el fruto, la higuera da una señal. Entonces nosotros vamos a aprender a través de las Sagradas Escrituras. Viendo la señal, estando allí la señal, nosotros decimos, el retorno de nuestro Mesías está muy cerca. ¿Por qué? Porque no sabemos el día, ciertamente, la hora tampoco, pero señales habrán, y el Señor Jesucristo nos ha hablado muy claro, el Espíritu Santo lo ha confirmado, dejándolo explanado en las Sagradas Escrituras, para que estemos en expectativa. Y cuando veamos esas señales cumplidas, entonces levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención se acerca. Hoy tenemos entonces un compartir maravilloso a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar abordando nosotros puntos muy importantes que al día de hoy han acontecido durante este año 2025 que ha sido muy virulento. Dice entonces la información y los grandes medios que la información en el mundo, cómo cambian las cosas, los escenarios, una noticia atenuando otra y evento tras evento, eso es impresionante. Dicen que estamos entonces en el tiempo de la tajada frita, como cuando se tira el plátano a freír y no se le puede apartar la mirada porque se queman inmediatamente. El plátano uno lo echa y no se puede descuidar, porque si uno se descuida, se va a quemar. Entonces el día a día en el 2025 ha sido tremendo. En este 2025 una noticia tras otra y después ni decir nada de la llegada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos, que eso sobra.
Qué tremendo todo lo que está aconteciendo en el mundo con relación al ámbito político internacional, a la geopolítica, todos los conflictos que están en el mundo, la parte económica, todas las amenazas con estos fulanos aranceles, la economía paupérrima en muchas partes, las señales que hay hasta este momento. Hay más de una centena de muertos en Texas y siguen buscando tanto a personas desaparecidas que se teme que estén muertos como a personas que aún sobreviven en áreas donde no han podido ser rescatados. Es impresionante y estamos hablando de la potencia del mundo. Estamos hablando del país con más tecnologías, con más capacidades en todos los ámbitos. ¿Qué decir de la guerra Ucrania-Rusia? Sigue allí la guerra todos los días. Este fin de semana fue muy violento. 100 y pico de cohetes el día de ayer, antes de ayer 400 y tantos, el día jueves, miércoles, 1000 lanzamientos de misiles, muertes por todas partes, Ucrania atacando Moscú, hay bombardeos en Moscú, en la capital de Rusia, y así está el mundo, hermanos. El mundo está, se puede decir de una manera muy coloquial, patas arriba. Ahora, eso el Señor nos los ha dicho a través de las Sagradas Escrituras. Y entendemos que hay un pueblo desconcertado, un pueblo que no conoce las Sagradas Escrituras y aparte no tiene el Santo Espíritu para que le consuele y le equilibre. Nosotros más, el pueblo del Señor, debemos estar claros que este es el cumplimiento profético y estamos nosotros al vilo de un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo que será a la brevedad. Es por eso que nosotros debemos estar orando y velando, porque muy pronto le daremos cuentas al Señor. Ahora, hermanos y hermanas, agradecidos del Señor por este tiempo maravilloso, este tiempo que el Señor nos permite, quiero que usted, mientras los hermanos se van añadiendo, ya tenemos allí ¿cuántos conectados? Tenemos ya, sí, hay 70 personas conectadas, 10 que le dan me gusta. Recuerde, ingresando y usted entregándole el dedito arriba, que es importante para que esta información llegue a más personas. ¿Cuál es el fin del dedito arriba? Que cuando usted entrega el dedito arriba, entonces el algoritmo, la programación, el sistema de YouTube hace invitaciones a todos aquellos amigos que usted alguna vez invitó, a todos aquellos contactos que usted tiene en sus telefonías. Es muy importante usted que le entregue el dedito arriba, ingrese dedito arriba. Esa es la manera de usted evangelizar a los seres queridos, y hágalo también de manera directa. Comparta esta información en sus estados, comparta esta información con sus contactos, porque esta es una información altamente reveladora que le va a llevar a usted a un estado, no de la paranoia, sino un estado de conciencia, para que usted, con conocimiento exacto, con una información exacta que está en las Sagradas Escrituras, se prepare. Y como dice el adagio, en guerra avisada no muere soldado, y si muere es por descuidado. Hoy queremos compartir una vez más con ustedes la información que para nosotros es altamente verdadera. Sabemos que en este momento hay personas conectadas que no le creen a las Sagradas Escrituras, pero con todo y todo hay un sentir profundo en el corazón, entendiendo que este sistema de cosas está colapsado, y lo más tremendo es que por eso le invitamos a certificarlo todo y a ser unas personas que escudriñen. ¿Por qué? Si usted no cree en las Sagradas Escrituras, en lo que establecido está en la bendita palabra del Señor, es importante que usted medite en esto. Tal cual como lo dicen las Escrituras, así aconteció con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el momento de su advenimiento, hace aproximadamente 2025 años, mucha gente no le creyó, pero tal cual como lo decía la Escritura, así aconteció. Un ejemplo, el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: habrá una gran señal, una señal que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo,
y su nombre será el Emmanueli. Isaías se escribió 600 años antes de la era de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tal cual como Isaías lo decía de esa manera clara y nítida, una gran señal habrá. Y es que una virgen, una mujer sin conocer varón, sin tener contacto íntimo con un hombre, esa mujer iba a quedar encinta y iba a dar a luz siendo virgen. Qué impresionante eso. Y 600 años después se cumplió. ¿Qué le quiero yo decir con eso? Que nosotros no estamos siguiendo a un Dios que se esconde, nosotros no estamos siguiendo a un Dios que nos deja acéfalos de su autoridad, que nos deja acéfalos de su plan, sino que nos los dice y nos los comunica de una manera tan eficiente que al ver el cumplimiento decimos: oye, estoy delante del cumplimiento de la profecía. Y eso es la Biblia. La Biblia es un libro cargado del mensaje de Dios antes que las cosas acontezcan. Y dice la Biblia que cuando Dios habla, eso que Él habla ha de cumplirse, de manera que estamos en presencia de la palabra de Dios escrita. La Biblia es una recopilación de libros. De hecho, Biblia viene del vocablo griego biblion, que denota libros, compendio, libros agrupados, pequeña biblioteca. Entonces nosotros tenemos libros que son 66 libros en el canon correcto, en la recopilación más exacta, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y lo llamamos la palabra de Dios porque esos libros han sido revisados. Y lo tremendo para usted que dice que no cree en la Biblia es que ese libro tiene aproximadamente culminado totalmente 2000 y tantos años, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y lo tremendo es que ese libro estudiado es el libro más vendido, es el libro más investigado, es el libro que se ha tratado de neutralizar diferentes ríos de pensamientos, han tratado de opacar la verdad que está en la Biblia y no han podido. ¿Por qué será? Donde grandes intelectuales, haciendo un estudio desde las pruebas de carbono correspondientes hasta los análisis tipográficos, técnicos con relación a la escritura, los símbolos, todos aquellos materiales que han conseguido, lo han estudiado a cabalidad, han profundizado la data de esas escrituras y terminan entonces sucumbiendo ante la gran verdad. ¿Y cuál es la gran verdad? Que es la palabra de Dios. Digo todo esto porque de repente usted dice, no, pero es que la Biblia es papel y lo aguanta todo. No, hermanos. Nosotros los que estamos en este momento congregados, la mayoría de nosotros, somos personas que tenemos conciencia que este libro, después de investigarlo, es altamente creíble. Nosotros no estamos siguiendo simplemente un ritual. Nosotros no estamos acá con una dogma. Nosotros estamos escudriñando las Escrituras. El Señor Jesús se lo dijo a sus coterráneos de aquel tiempo, más que todos los que le adversaban, los fariseos y saduceos. Él les dijo: vosotros escudriñad las Escrituras, porque os parece que allí está la vida eterna. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Y dice el Señor: si vosotros, hablándole a los líderes religiosos, le creéis a Moisés. Moisés es el gran libertador del pueblo de Israel y propulsor de lo que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia desde Génesis a Deuteronomio. Dijo: si vosotros creéis en la Torá, si vosotros creéis en el Talmud, si vosotros creéis a la ley, a lo que nosotros llamamos el Pentateuco, entonces tienen que creer en mí,
porque el redactor de esos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, es Moisés. Y Moisés, dice Jesús, él escribió de mí. Tremendo, hermanos. Y él dice escudriñar. Nosotros hemos tomado esa palabra y nosotros decimos, bueno, hay que escudriñarla, y créalo que lo hemos hecho. Hemos hecho estos estudios basándonos en lo que es, hermanos amados, la objetividad, sin favorecer tendencias dogmáticas, sino apegarnos a la verdad, porque hemos comprendido conforme dice el libro de Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice el verso 36 del capítulo 8, y al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Creemos totalmente eso. En consecuencia, nos hemos sumergido en el análisis de las Sagradas Escrituras y en consecuencia podemos decirle a usted, mire, que la palabra del Señor es más verdadera que este dedo que usted mira, que este rostro que usted mira. Es más elocuente esa palabra que este chasquido de dedos. Es más contundente que este micrófono. Es una verdad, porque hemos visto el cumplimiento profético. Podemos entonces nosotros decir que estamos conociendo la vida eterna, y eso es mandamiento del Señor. El Señor Jesucristo, a punto de perecer por aquellas hordas asesinas que le desvivieron, Él dijo claramente en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo el que has enviado. De manera que nosotros estamos conociendo al Padre, el único Dios verdadero, a través de las Escrituras. Y estamos conociendo al único Salvador, al único conector, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre de Dios. Y lo tremendo es la influencia que ejerce la palabra del Señor en nuestras vidas, porque esto no es una letra muerta, esto es una letra que ejerce fuerza en nosotros. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, tu palabra es verdad y es ella la que santifica. Es la palabra de Dios la que nos santifica. De manera que al escudriñarla, al revisarla, al escrutarla, somos influenciados por la santificación. ¿Y qué es la santificación? La santificación, de repente usted dice, bueno, pero el arito le sale en la cabeza y usted no peca más. No, no es eso. La santificación es cuando tenemos conciencia de lo que no le agrada a Dios y nosotros asumiendo un comportamiento ejemplar, un comportamiento responsable, nos apartamos de tales cosas. Eso es la santificación. De hecho, santificación significa o denota separación. Nos separamos de una conducta, nos separamos de actos que ofenden a Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos influenciados por el Santo Espíritu a través de la verdad reveladora que nos hace libre, y nosotros asumimos que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos amó tanto que ha dado a su Hijo en rescate por nosotros, según Juan capítulo 3 versículo 16, y en consecuencia le demostramos un amor respetuoso y el temor de Jehová empieza a hacerse en nosotros un amén, como dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7. Es el temor de Jehová el principio de la sabiduría. Maravilloso. Entonces usted que de repente no cree, usted que de repente dice, oye, pero ¿cómo es esto? No creo lo que dice la Biblia. Escudriñela, dese una oportunidad.
Nos tenemos que dar oportunidades con las cosas buenas. Y créalo que nosotros no predicamos la religión, nosotros no predicamos la dogma, nosotros predicamos la verdad. Y usted lo puede certificar desde la comodidad de su casa, de manera tal que usted en este momento, allí donde está, busque las Sagradas Escrituras, véalo, compruébelo con nosotros, vea el texto. Usted comprométase a leer el contexto, aprenda, investigue. ¿Por qué? Recuerden, esta palabra es como que Dios le rogase a usted, como que Dios le llamase a través de mi voz y le dijera: arrepentíos y viviréis. Es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que usted, allí en la comodidad de su casa, allí sin ningún tipo de presiones de grupo, allí sin ninguna influencia exógena, usted desde su corazón, de una influencia endógena que sale de su alma, usted tenga un encuentro real con el Señor. Y eso no es, repito, religión, eso es una relación de respeto amoroso con un Dios que nos ha amado tanto, que nos ha dado lo mejor de lo mejor, nos ha dado a Jesucristo, y lo más lindo aún es que todo trasciende a que su Santo Espíritu nos motiva, su Santo Espíritu nos llena, su Santo Espíritu nos impulsa a cada día querer agradarle al Señor. Y empezamos a tener una conexión donde debe ser, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos que no necesitamos 4 paredes, no necesitamos un edificio, no necesitamos una casita para tener comunión con Dios. Nosotros necesitamos es un corazón limpio, un corazón puro, un corazón contrito, un corazón humillado, para que Dios venga y habite en nuestro corazón. Porque dice el Señor de una manera contundente: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. De manera que ya este templo, que somos nosotros, no tiene comunión con otra cosa, sino con el Santo Espíritu. No tenemos comunión ya, bendita sea la gloria del Señor, con otros dioses, solo Jehová a través de Jesucristo. ¿Por qué? Somos templo de Dios y Dios quiere habitar en medio de nosotros. Por eso debemos apartarnos de todo aquello para que Él nos llame hijos, Él sea nuestro Padre, nuestro Dios, conforme dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 16 y verso 17. La gloria sea del Señor. Y realmente, hermanos amados, eso es la intención que tenemos. Por eso, usted el día de hoy, comprométase a leer las Escrituras, comprométase a certificarlo, comprométase a profundizar, comprométase usted a mirarlo a través de lo que escrito está, porque ciertamente, hermanos, esto es el material, el alimento de arriba. Y si verdaderamente todos aquellos cristianos que me oyen en este momento quieren agradar al Señor, entonces ahora mismo dispóngase, porque dice Colosenses capítulo 3 versículo 1, si verdaderamente habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las de arriba, y es lo que estamos haciendo en este día. Seguimos dando la bienvenida a toda la gran familia que está allí conectada. Ya en este momento son 97 que están conectados, son 22 los que les dan me gusta. Recuerde usted, comparta esta información, entréguele el dedito arriba, entréguele usted esta participación a YouTube para que sea YouTube, el algoritmo de YouTube, que se encargue. Ahora, si usted se queda viendo el video con tanta verdad y no lo quiere compartir, es posible que usted se esté siendo egoísta. Comparta la información, permita que este mensaje llegue a la mayor cantidad, que hoy, como dice nuestra miniatura, nosotros vamos a trascender y vamos a compartir información. Y quiero entonces que aperture las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo. Libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, quiero que usted note a partir del verso 24, porque son 2 grandes mensajes que tenemos en nuestra plataforma establecido. También le invito a suscribirse y a revisar. Por aquí le vamos a dejar los 2 últimos mensajes que hemos compartido de la semana
pasada y de esta semana, día viernes. La semana antes pasada publicamos un video de las 2 últimas señales. El tiempo no nos dio y compartimos una sola. Y después, esta semana, comprometidos con nuestra audiencia, con nuestro público, con la gran familia, nosotros entonces también le dimos esa parte de la última gran señal. Entonces quiero aperturar allí. ¿Por qué? Les contextualizo a todos aquellos que están añadiéndose y que no tienen el conocimiento bíblico, que no manejan la información. El capítulo 24 de Mateo es la disertación que da Mateo, el evangelista, aquel que fue cobrador de impuestos, que el Señor llamó de ser un cobrador de impuestos para ser su discípulo. Es la óptica de Mateo. Y Mateo escribe la epístola, escribe esa carta, escribe el evangelio para él dar de toda la información en el momento que él conoce al Señor Jesucristo y hablar del testimonio maravilloso del Señor Jesucristo. Entonces, a esta altura, en el capítulo 24, ya Jesucristo está a punto de sucumbir delante de aquellos que pretendían quitarle la vida. Él va a Jerusalén, él sabía que iba a morir. Y en la última visita que él hace al templo de Jerusalén, al salir sus discípulos empiezan admirados a decirle a él: oye, ¿no te das cuenta de todas estas maravillas? Mira la gloria de este templo. Jesucristo le dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Hablando Jesucristo de aquel acontecimiento profético que después del año 33 transcurrieron 37 años. Al año 70, el general Tito, encabezando el ejército de Roma, invade Jerusalén y el templo es destruido. De manera que el capítulo 24 de Mateo es el cumplimiento profético. Jesucristo está hablando del cumplimiento profético de lo que ha de venir, y parte de toda esa profecía en estos 2000 años de tiempo, en esta dispensación de gracia, en la dispensación y el tiempo de la era del Espíritu Santo en la cual estamos, se han venido cumpliendo. En el año 70 hubo una gran parte de la profecía cumplida, pero hay una parte que se iba a cumplir en el futuro para este tiempo final, y es por eso que quiero leer a partir del verso 24 para contextualizarle, capítulo 24, verso 24, porque este es el tiempo que estamos viviendo. Y oído el tambor, porque esto es muy importante. Por favor, vamos a leer a partir del verso 24. Oído el tambor, porque la bendita palabra del Señor establecida está. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, detengámonos allí y vamos a analizar la primera parte. No hemos leído hasta el final, pero para no ir adelantados, quiero que usted preste atención a las 2 grandes últimas señales. Dice el verso 24 que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso dice el Señor: si les decís a vosotros, allá está el Cristo, allá está el Mesías, allá está Dios, no vayáis. Si le dicen: está en el desierto, no le creáis, porque el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes como un relámpago que sale del oriente,
por donde sale el sol y se oculta el occidente donde se oculta el sol. Va a ser bien. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque Él dice, aún los escogidos os engañarán. Y voy a ponerle un ejemplo para este tiempo. Un ejemplo, hermanos, que usted va a quedar asombrado. Miren, yo me quedé impresionado en la primera presidencia de Donald Trump. Me quedé impresionado porque Donald Trump decía que él venía de una familia cristiana, que él fue criado en una familia cristiana. Y de hecho, cuando él dio el testimonio de por qué él se iba a juramentar con 2 Biblias, él usó la Biblia que un presidente legendario usó para jurar en su presidencia. Él también usó una Biblia, dice Donald Trump, que le había regalado su madre. Entonces, él juró ser un buen presidente con la Biblia de aquel legendario presidente que él escogió, y también usó la Biblia de su madre para él jurar como presidente, dando un simbolismo esto de que era un hombre temeroso de Dios. Y recuerdo que en la primera presidencia de Donald Trump, hermanos, cuántos cristianos estaban embelecidos, cuántos líderes que nosotros conocemos como buenos cristianos en el mundo, representantes de las mayores obras evangelizadoras del mundo que tienen epicentro en Estados Unidos de Norteamérica, hermanos, dándole la venia a Donald Trump como un presidente que venía de parte de Dios a hacer las cosas que nadie había podido hacer, predicar el evangelio y permitir que Cristo se entronizara en la gran nación de Norteamérica y por supuesto en gran parte del mundo, ejerciendo su influencia y poder como gran potencia del mundo, la más grande. Recuerdo el apoyo que se le daba, hermanos, antes de COVID a Donald Trump en la presidencia de la República, hermanos cristianos invitándolos a sus grandes congregaciones, casas de oraciones, y aquel Donald Trump era recibido como un Cristo. ¿Qué significa Cristo? Mesías. Mesías es en hebreo, Cristo en griego, un Salvador. Hermanos llorando, defendiendo a Donald Trump. Sucedió lo que sucedió con COVID. Donald Trump perdió las elecciones con John Biden, las cuales él dijo que era un timo, un robo que se le había hecho, una gran estafa, un gran fraude electoral. Por primera vez se hablaba de eso cuando Donald Trump perdió. Y fueron aquellas hordas trumpistas, aquellas legiones de seguidores de Donald Trump a el Congreso cuando John Biden iba a ser proclamado presidente de la República venciendo a Donald Trump, y hubo una escabechina, una masacre allí en el Capitolio de Estados Unidos de Norteamérica, algo sin precedentes, sin parangón en la historia. Murieron muchos en Washington, en el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica, impulsados por Donald Trump, que no quería ceder la presidencia. Bien, gobernó John Biden sus años correspondientes. Donald Trump siguió haciendo campañas impresionantes y aconteció algo tremendo. Donald Trump, en medio de un meeting en Filadelfia, si mal no recuerdo, me corrigen los más expertos en esta materia, recibió un atentado, hermanos, que eso parecía de película, un atentado donde un francotirador golpeaba la cabeza de Donald Trump, específicamente el pabellón de la oreja. Es decir, el francotirador, lo tenía, hermanos, en la mira. La cabeza de Donald Trump estaba en la mira. Y en el momento que el gatillero tocó el arma y la detonó, en ese momento Donald Trump hizo un movimiento y salió de la mira y la bala se desvió. Es decir, él estaba así y la bala venía, Donald Trump hizo así y la bala le golpeó el pabellón de la oreja.
De manera que el sicario, golpeando el objetivo, no eliminó a Donald Trump. Vinieron las fuerzas de orden, los escoltas de Donald Trump, la seguridad que le dan a los dignatarios y a los exdignatarios de Estados Unidos de Norteamérica y más Donald Trump, que estaba encabezando las encuestas para el entonces, y aseguraron la vida del presidente. Pero ¿qué dijeron en el mundo? Que Donald Trump parecía un Mesías, que Donald Trump parecía un instrumento de Dios para ser el paladín tanto para Estados Unidos de Norteamérica, para Israel y para una gran parte del mundo, y aplaudían a Donald Trump porque ni aún aquel certero francotirador pudo quitarle la vida a Donald Trump. Y Donald Trump prometía, hermanos, en medio de esos mítines fervorosos donde el frenesí era la norma, porque eso tiene el carismático líder. Es una persona que mueve masas, es una persona que sabe comercializar con su voz, es una persona, hermanos, que con su presencia e influencia a multitudes es el gran showman del entonces de la política, se puede decir mundial. Las personas terminaron apoyándole en masas. Uno de ellos, el gran empresario Elon Musk, que daba más de 200 millones para la campaña y ofrecía a todos los seguidores de Donald Trump un concurso semanal de entregarle 1 millón si se suscribían al Partido Republicano y votaban por Donald Trump. Fue una victoria tremenda, pero Donald Trump estaba diciendo, hablando de los falsos cristos, dando pseudo promesas, falsas promesas. Él decía, número 1, que él iba a acabar con la guerra Rusia-Ucrania. Él decía que si él llegaba a la presidencia en menos de 24 horas, él decía que él, al asumir como presidente, hoy, por poner un ejemplo, 7 de la mañana, a las 7 de la mañana del otro día ya no iba a haber guerra. Él decía que él, llegando a la presidencia, iba a llamar a su amigo Putin. Decía Donald Trump, yo voy a levantar el teléfono y voy a decirle, mira, Putin, acabemos con esta guerra injusta. Dejemos que la paz reine y ya no haya muerte de inocentes, tanto de soldados y ciudadanos rusos como de soldados y ciudadanas ucranianos. Y después, entonces, levanto el teléfono y llamo a Volodymyr Zelensky y le doy una orden y le digo, listo, se acabó el conflicto. Bueno, hermanos, han pasado 7 meses. Faltan 5 meses para cumplir el año. Ya hay suficientes horas y Donald Trump no ha cumplido la promesa. ¿Por qué? Porque los falsos cristos, los falsos mesías, repitan conmigo, los falsos cristos, los falsos mesías dan falsas promesas. Son demagogos. Y esa es la diferencia entre Cristo, Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret y los demás. Jesucristo, tal como lo prometió, así mismo lo cumplió, y lo que falta lo va a cumplir. Él les dijo a sus discípulos, voy a Jerusalén y es necesario que yo sea sacrificado. Voy a ser entregado en manos de ellos, mis enemigos, y me quitarán la vida, y al tercer día resucitaré y me presentaré delante de ustedes. Aleluya. Lo dijo, así aconteció. Ahora, mire lo lindo de todo esto. Jesucristo lo anuncia, la profecía igualmente así lo decía de Jesucristo, y tal cual como la profecía lo decía de él, tal cual como Jesucristo lo proclamó, así aconteció. Y lo que está por acontecer es una promesa profética y mesiánica de Cristo y se va a cumplir. Él dijo, yo voy pues a preparar morada para vosotros. Y si así no fuere, yo os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy,
quiero que vosotros también estéis. Aleluya. Y eso se va a cumplir. ¿Por qué? Esto no es, hermanos, una utopía. Esto no es un sueño irrealizable. Esto es una realidad fáctica. Esto es una verdad más grande, más iluminaria que el sol. Es una verdad, hermanos, contundente más que el piso que soporta sus pies ahora mismo. Aleluya. Cristo no es demagogo. Ahora sigo hablando de los falsos cristos porque eso es una gran señal. Y nada más el falso Cristo no está en el área religiosa, en el área política religiosa. ¿Y qué era lo que decía Donald Trump? Que él era el escogido por Dios y por eso el disparo no pudo tocarle. Porque esa era la señal de que él era el escogido de Dios para traerle paz al mundo, empezando por Israel y Estados Unidos de Norteamérica. ¿En qué ha devenido todo esto? Segunda promesa de Donald Trump. Él decía que iba a acabar con los inmigrantes, pero todos pensábamos al oír a Donald Trump que lo iba a hacer de una manera justa, ya que es una persona, según él, puesta por Dios. Pensábamos que iba a tener una política de inmigración, hermanos, concreta, justa. Pero ¿en qué ha devenido todo esto? En una gran injusticia, hermanos, donde nosotros como venezolanos nos hemos visto altamente afectados. Y es una verdad más grande que el sol que no se puede ocultar. Hay venezolanos en este momento, hermanos, más de 200 que en este momento están encarcelados en El Salvador. Una nación que no fue afectada por esos venezolanos, simplemente un tránsito. Ellos pasaron por allí cuando iban hacia el norte, hacia la frontera de México con Estados Unidos de Norteamérica. Ellos no transgredieron en El Salvador, pero El Salvador se prestó para albergar a esta cantidad de venezolanos prácticamente, hermanos, en campos de concentraciones donde esos muchachos no tienen delitos para estar condenados allí sin un juicio justo. Porque todos, hermanos, aún Saddam Hussein tuvo un juicio. Estos venezolanos no tuvieron un juicio, es decir, no se cumplió el derecho en ellos, no hay justicia. Es más, todavía se desconoce la lista de los nombres de esos muchachos. Y así, ¿qué decir de los haitianos? ¿Qué decir de los mexicanos? ¿Qué decir de los cubanos? ¿Qué decir de los africanos, las poblaciones más vulnerables del mundo? Entendemos que cada nación tiene derecho a salvaguardar sus fronteras. Entendemos que cada nación tiene políticas, hermanos, para recibir tanto a turistas como personas que quieran recibir ciudadanía, a venir a laborar a las naciones. Entendemos todo eso, hermanos, pero es una injusticia que se le abren las puertas a los ricos y a los amigos políticos, y a los países pobres y a los pobres de la tierra se les cierra. Eso es una tristeza. Nada que ver, hermanos, y creo que esto es parte de la tradición de nuestro país Venezuela, porque en el tiempo que tengo de vida y de conciencia, siempre supe que Venezuela abrió sus puertas a todos y cada uno de aquellos que querían una segunda oportunidad. Personas, hermanos, que habían hecho hasta lo malo en otros países, en otras latitudes. Venezuela abrió sus puertas entendiendo que venían ya defraudados, venían ya cansados, y Venezuela les abría la puerta para que, como ciudad de paz, ellos consiguieran refrigerio. ¿Y cuántas personas venían de delinquir en sus naciones? Tenemos grandes ejemplos en la historia, y aquí tuvieron una oportunidad y echaron adelante, montaron empresas. Sus hijos se ligaron con los venezolanos y las venezolanas. Venezuela siempre fue un país que abrió las manos para todos y todas, de todas las latitudes, la esperanza que era Venezuela para ellos. Ahora, pasamos a la tercera promesa de Donald Trump como Mesías, como Cristo, que engañó aún hasta escogidos, y hay por allí todavía escogidos cristianos que siguen dando la vida por Donald Trump. Impresionante esto. Trump decía,
bendita sea la gloria de Dios, que él iba a acabar con la corrupción. Y él tenía una bandera. Durante el gobierno de John Biden había sido preso un empresario altamente corrupto, con una red de trata de blancas, de personas y de explotación sexual tremenda, donde niñas en el mundo eran tomadas, sacadas de sus familias y eran entrenadas para ser parte de una gran red de prostitución donde los clientes eran grandes magnates, dignatarios, presidentes, congresistas, jueces de Estados Unidos de Norteamérica y gran parte del mundo, y se seleccionaban lugares específicos en el mundo, islas compradas por este hombre llamado Einstein. Este hombre, hermanos, era una persona que durante décadas, desde los 70 para adelante, hermanos, formó una red de corrupción donde grandes nombres de la política, del ambiente militar, del ambiente diplomático, del ambiente de la justicia, se prostituyeron haciendo vacaciones eróticas con toda esta empresa de Einstein, que había él entonces propulsado junto con su mujer, su pareja. Y allí había una lista incalculable. Donald Trump dijo, después de la muerte, porque esta es otra cosa, es que en Estados Unidos de Norteamérica lo que se quiere sacar se saca y lo que se quiere ocultar se oculta. Un ejemplo, todavía no sabemos quién mató a John F. Kennedy. Todavía no sabemos por qué motivo, razón o circunstancia no se mostró el cadáver de Bin Laden. Cosas rarísimas, hermano. Ellos decidieron asesinarlo, desvivir a Bin Laden y de una manera misteriosa, un comando élite, los Marines o los Navy SEAL de Estados Unidos de Norteamérica, una fuerza especial, decidió tirarlo al mar cuando venían. Un cuento, hermanos, que eso, un cuento. No sabemos todavía qué pasó con las Torres Gemelas. ¿Eso fue algo provocado o verdaderamente fue un atentado? No sabemos. Ahora, lo cierto es que este Einstein, estando preso, ya confeso, ya lo tenían preso, él amaneció un día desvivido, se había colgado del cuello. Y dijeron, es un homicidio. Pero allá habían cámaras que grabaron al reo, cámaras de vigilancia, porque recuerden, Estados Unidos de Norteamérica tiene satélites para verle el agujero a la más pequeña aguja en la tierra. Ellos desde allá arriba, si quieren, a cualquier aguja le miran el agujero. No van a poder ver esas cosas. Bueno, resulta que Donald Trump dijo, listo, yo como presidente de Estados Unidos de Norteamérica voy contra la corrupción norteamericana y voy a destapar el caso Einstein y voy a presentar el video a ver si fue verdad que él se desvivió o lo desvivieron, y voy a presentar y a mostrar la lista de clientes importantes que estaban allí en esa red de prostitución, que alquilaban a las jovencitas y a los jovencitos y le daban viajes turísticos, tours, cruceros de placer. Y después se iban como que no habían roto un plato para sus funciones, a sus casas y a sus naciones. Entre ellos príncipes del mundo, presidentes y dignatarios, primeros ministros del mundo, hombres poderosos, militares, hombres ultramillonarios que el mundo les pertenece, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y Donald Trump dijo, listo, yo voy a enseñar la lista, porque voy a desenmascarar todo eso. ¿Qué pasa? Bueno, como sabemos, no cumplió.
Otra promesa que no cumplió. Y resulta que en estos días se terminó la luna de miel entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, y Elon Musk, el hombre más poderoso de la Tierra, el de X y el de los cohetes que quiere ir a Marte. Habla del magnate, del gurú de la tecnología, el hombre más inteligente y rico del mundo, Elon Musk. Se rompe y lo llama Donald Trump, eres un drogadicto. Y dice, Musk, bueno, yo soy drogadicto, pero tú estás en la lista de Einstein. Es decir, tú eras uno de los que iba a esos viajecitos. ¿Qué? Inmediatamente entonces Donald Trump dice, no hay lista de Einstein. Esa lista no existe. Ese era un papel. Eso no existe. Y lo más tremendo es que dice, vamos a presentar el video de las últimas horas de Einstein. Vamos a presentarlo en internet para que todos vean que él se mató, a nadie lo mató. Y resulta que los expertos, cualquier persona que edite un video, se dio cuenta que a ese video lo habían editado de una manera muy chusca, de una manera muy burda, y le faltaban minutos de grabación. Ahora la polémica, ¿por qué le quitaron parte de la grabación? ¿Qué ocultan? Pero digo, hermanos, dice la Biblia claramente en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 5. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Es que los falsos cristos, los falsos mesías, estos que vienen con la solución del mundo, estos que vienen políticamente cargados de su pecado, ofreciendo libertad y siendo reos ellos mismos de sus propios pecados, como dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19. Prometen libertad, pero ellos mismos son presos y reos de sus propias concupiscencias. Estas personas van a defraudar. Y Donald Trump ahora dice lo siguiente, ayer lo dijo, oye, pero ¿por qué persiguen tanto a mi fiscal? Mi fiscal es una persona honesta. Oye, ahora hablan puro de Einstein. Oye, ya han pasado los años, dejen a Einstein descansar. Y la gente le dice, pero es que tú lo prometiste, fuiste tú el que dijiste que allí había una trama de corrupción, fuiste tú el que prometiste que ibas a desenmascarar el estado profundo de Estados Unidos, el establishment, la mano peluda, la que controla de manera corrupta al mundo. Fuiste tú el que lo prometiste. ¿Ahora qué pasa? ¿Será verdad que tú estás allí en medio de esos vagabundos? ¿Qué ocultas? ¿Te das cuenta? Digo esto hablando de la señal de los falsos cristos. Ahora por allí aparece otro Cristo. Dicen Elon Musk, yo soy. Me salgo del gobierno de Donald Trump porque yo sí quiero hacer las cosas bien. Y voy a establecer un tercer partido, porque en Estados Unidos de Norteamérica la democracia son dos partidos, Partido Demócrata y Partido Republicano. Dice Einstein, yo voy ahora por el centro, voy a converger a los republicanos inconformes y a los demócratas y vamos todos a salir adelante porque yo ahora sí tengo la solución. Pero maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Ahora, dice la Biblia, verso 29, que después de eso, dice exactamente, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Aquí nos detenemos. La gente lee y dice, pero ¿va a ser físicamente que esa luz se va a apagar? ¿Va a ser así?
No, el sol no se va a apagar. Él no se va a conmutar. Lo que va a acontecer es un evento que va a ocultar al sol. ¿Cómo así? Dice usted. Claro. Imagínese en este momento que se pone un viento de lluvia, que vienen nubes, nubarrones cargados de agua, esas nubes negritas que se ponen antes del aguacero copioso. ¿Qué es lo que esas nubes hacen? Tapar el sol. Ellas cubren la visión hacia el sol porque son tan densas, cargadas de agua, que impiden que los rayos solares traspasen las nubes y toquen la tierra. Donde hay grandes nubes cargadas de agua, allí no pega la luz solar. ¿Qué es lo que va a acontecer? Un fenómeno muy parecido a ese, pero las nubes no van a estar cargadas de agua, van a estar cargadas de protones, de neutrones y de mucho polvo, producto de explosiones nucleares. Las armas nucleares no explotan cuando golpean la Tierra. Ellas explotan a kilómetros de la superficie terrestre. Y el diseñador del arma atómica calcula cuántos kilómetros, a qué distancia de la Tierra ella produce en la geografía que tenga determinado destruirse el mayor daño. Es decir, el diseñador de la arma nuclear tiene una distancia para que su arma, explotada arriba en el espacio, ella pueda causar el mayor daño en la faz de la Tierra. Ellas explotan arriba. Su onda expansiva, su metralla, golpea los cimientos de la Tierra y se crea el gran hongo nuclear. Y toda esa polvareda sube arriba y se va a condensar en las nubes. Porque no va a ser un arma nuclear, van a ser miles de miles de miles de miles armas nucleares en la Tierra. ¿Y cuál nubes? Ellas van a ser movidas por el viento y van a venir cargadas, densas, tupidas de polvo que van a impedir la visión del sol. El sol se oscurecerá, dice la Biblia. Palabra del Señor. ¿Lo está leyendo conmigo? Verso 29 del capítulo 24 de Mateo. La luna igualmente no dará su resplandor. La luna no va a incidir. Claro, porque si el sol es neutralizado con esa alfombra polvorosa, producto de las explosiones termonucleares que se va a desatar arriba en el espacio, igualmente la luna, que es la lumbrera menor, no dará su resplandor. Se dejará de ver el sol y la luna por una gran cantidad de tiempo, hasta que el gemido de los escogidos Dios los oiga y los días sean reducidos por causa de los escogidos. Sigue diciendo la Biblia. Y las estrellas caerán del cielo. Las estrellas caerán. ¿Cómo es eso? Bueno, hermano, sencillo. No sé si ustedes lo han visto, creo que sí, a través del internet, de los medios de comunicación, tanto normales, orgánicos, como los alternativos. Usted ha visto el despliegue
de los misiles, cómo atacan los misiles hipersónicos, subsónicos, los misiles normales a las naciones donde son disparados. Acabamos de ver nosotros la semana pasada el conflicto que duró 12 días entre Israel e Irán. Hermanos, cosa impresionante cuando los misiles, los drones hipersónicos, subsónicos de Irán golpeaban el domo de hierro, la cúpula de hierro o golpeaban la nación hebrea. Impresionante. Es exactamente, hermanos, como cuando uno ve un lucero caer del cielo. No sé si ustedes tuvieron esa percepción, pero es que se ve igualito como cuando un lucero viene bajando, una estrella fugaz, un cometa, los que han tenido la oportunidad. Es exactamente igual. Las estrellas caerán. A eso se refería el Señor. Misiles cayendo por todas partes. Porque si hay miles y miles de armas nucleares, ¿cuántos misiles subsónicos, armas convencionales también ultrapoderosísimas como esta bomba B2 o esta bomba penetradora que lanzó Estados Unidos de Norteamérica, van a ser miles, millones de proyectiles y drones que van a circular por el espacio junto, antes, durante y después de las armas atómicas. No van a dejar de caer esos proyectiles. Disparado de silos en la tierra, disparado de satélites, disparado desde aviones, disparado desde el mar con barcos artillados, con submarinos. Las estrellas caerán. Dice la Biblia, la potencia en los cielos serán conmovidas. Esas explosiones nucleares ¿podrán derribar una estrella? Sí. Es que de hecho, una de las excusas que tiene el mundo para hacer las armas nucleares es para defenderse de posibles ataques del espacio, bien sea por inteligencia extraterrestre o amenazas naturales. Hablo más claro. Dicen las naciones, tenemos que prepararnos. Y tengo que hacer el arma nuclear. ¿Por qué? Porque si nos atacan extraterrestres, no nos vamos a defender. Dicen ellos, supongamos que vienen seres de otro planeta a invadirnos, nos van a conquistar por ser débiles. Tenemos que tener armas atómicas para dispararle y destruirlos. Dicen ellos, y si nos amenaza un asteroide, si nos amenaza un cometa, si nos amenaza una estrella en una colisión directa con la Tierra, cuando ya la tengamos a tiro, antes que no golpee, le disparamos un cohete atómico y la explotamos en el espacio, dicen ellos. Y es que el arma atómica, créanlo, que es un arma de destrucción sin precedentes, donde Hiroshima y Nagasaki son el ejemplo de bombitas, armitas nucleares. Eran muy pequeñas para lo que hoy día hay. Y son tan tremendas que tienen la velocidad, hermanos, 10, 12 veces, 15 veces, 20 veces más que la velocidad del sonido. Es decir, ellas son más rápidas que esto, 20 veces. Mira el sonido cómo le llega a sus oídos tan rápido. El arma atómica llega más rápido. Una arma atómica disparada en China en 10 minutos golpea a Estados Unidos de Norteamérica. Y un arma disparada en Estados Unidos de Norteamérica golpea en 10 minutos a Australia, al otro lado del mundo. Y con la precisión quirúrgica, ellos la lanzan. Rusia lanza una bomba en el baño de Trump y ahí le cae.
¿Qué tal? Preparémonos. ¿Está usted preparado? Yo sí. Dice usted, ¿y dónde? En el búnker de Cristo. Si en este momento explota la bomba atómica, ¡pum!, me voy con Cristo. Aleluya. Y despertamos con Cristo. Ahora, allá donde es usted, explota la arma atómica. Si tiene a Cristo, usted despierta con Cristo. Pero si usted no tiene a Cristo, despertará en un lugar de tormento. ¿Querrá usted estar donde están cayendo las bombas atómicas? Porque es un lugar de tormento donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Y dice de repente usted, religioso, que ha escuchado muchos mensajes de inducción y motivacional, dice, no, el infierno no es literal. No es literal. El infierno es una realidad fáctica más verdadera que sus propios seres queridos que están en el entorno ahora mismo. Y es por eso que Dios quiere evitar que usted vaya a ese lugar, que no ha sido preparado sino para Satanás, sus demonios y el falso profeta. Ahora bien, esto va a acontecer, y esta es la última y gran señal: bombazos. No toda la población va a morir por el impacto. Gran parte de la población morirá por el impacto directo de la arma nuclear. Gran parte morirá por la contaminación, la intoxicación, la radiación que producen esas armas, y gran parte morirá por la inanición, la falta de alimentos, colapsados por el frío, porque al no haber sol, al no haber luna, va a haber un frío sin precedentes. Y mucha gente morirá congelada, envenenada, las aguas contaminadas, no podrán beberse las aguas, y el que tome de las aguas morirá inmediatamente. El pueblo de Dios, los escogidos, clamarán. Y entonces, dice la Biblia, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esto no es algo sencillito, sino que dice el Señor en el verso 31, y enviará sus ángeles, oh gloria, con gran voz de trompeta. Pongamos el chofar, por favor. Es que va a sonar el chofar. Allí es entonces donde aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y un trompetazo que lo oirán solo los escogidos, los que le esperen, los esperanzados, los que han lavado su ropa, los que han guardado el mandamiento. Esos van a oír el trompetazo de Dios. Y dice la Biblia que junto con ese trompetazo vendrán ángeles y juntarán a sus escogidos, aleluya, de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Qué lindo el Señor, ¿verdad, hermanos? Qué esperanza de gloria. Usted dice, pero lindo con toda esa tragedia. Hermanos, prepárese. Mire, este mundo está condenado. Este mundo, producto del pecado, no es Dios que sea malo, es el mundo separado de Dios. Usted no ve tanta arrogancia. Usted no ve a los dignatarios, representantes del mundo, líderes religiosos con tanta arrogancia. En este momento hay muchos religiosos que están haciendo señales y dicen, Dios está conmigo, te reto, pongo esta Biblia aquí y a que nadie pasa de allá para acá, porque yo soy el ungido de Jehová. Arrogancia, hermanos. En este momento muchas personas están en los lugares de congregación llorando, pero sin compromiso real de cambio. Muchas personas están egoístamente solo pidiendo prosperidad humana, prosperidad terrenal, pero no tienen un compromiso con Dios real de entregarle un amor respetuoso a Jehová, de comportarse para Él, de vivir para Él,
de santificar su vida y santificar su casa, porque después que el Espíritu Santo habita de manera corpórea en nuestro templo, ahora el Espíritu Santo quiere manifestarse en nuestra casa, en nuestra familia, porque es el hogar, la primera iglesia que debemos edificar. Pero cuánto despropósito, cuánto sin razón, cuánto tergiversar la verdad y empezar a buscar disque a Dios en otros lugares, agradar disque a Dios en otras partes, y nuestra casa acéfala de un padre que debe fungir como la autoridad en casa, que debe ser el pastor, que reúna a su congregación, los llame afuera del cuarto, afuera de la cocina, y los reúna y hable con su familia y ore junto a su esposa, con sus hijos. ¿Cuántos hermanos buscando a Dios afuera, siendo oscuridad para afuera, y su casa acéfala del amor de Dios que tiene que venir a través de los padres? Es por eso que este mensaje quiero transmitirlo como una información, para que usted maneje la información y usted decida qué hacer con su vida, con su presente, para que determine su futuro. Porque he aquí el punto. Quizás en este momento te sientes triste y dices, oye, lo he hecho mal. Quizás dices en este momento, oye, no he sido lo suficientemente claro, transparente con Jehová. Me siento muy mal. Está bien, eso es parte del arrepentimiento. Pero a partir de este momento, Dios te tiende la mano. Y es una mano de misericordia. Es una mano de amor, es una mano de compañerismo, es una mano para que tú puedas hacer las cosas presentes y tu futuro esté asegurado con Cristo. Tienes en este momento que hacer lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos capítulo 10, cuando dice el Señor claramente en su verso 9, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, tú y tu casa. Dice el verso 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ahora mismo es donde tienes que tomar esta decisión desde tu intimidad, en tu corazón profundo, y entregarle tu corazón a Dios, confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, depositando tu confianza en Él, solamente en Él, porque dice el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesucristo el único conector. Venga a Cristo confiadamente, y Él dice, el que viene a mí no le echo fuera. Dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28, venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y este es el amor de Dios expresado, porque dice Él de una manera contundente, firme y veraz, que Dios nos ha amado tanto que nos entregó en rescate a su Hijo, libro de Juan, versículo 16, y Él lo ha dado, no para condenar al mundo, verso 17 del capítulo 3 de Juan, porque Él vino a salvar y no a condenar. Pero ahora tienes tú que tomar este mensaje y decir, Señor, quiero de esa póliza de rescate, quiero de esa póliza de seguro, quiero el Salvador de mi vida en una relación estrecha con Él, donde no voy a ser religioso, voy a ser una relación estable con el Santo Espíritu, y voy a aprender de ti a través de tu palabra. Señor, recíbeme en este día, y te invito a hacer esa oración. Padre, ahora, Señor, cuando tu mensaje ha sido predicado, dice tu palabra, Señor, que tu palabra causa el efecto en los corazones de la misma manera como cuando tú permites que tu lluvia caiga sobre la tierra y la preciosa semilla germine. Señor, de esta misma manera tu palabra causa el efecto para vida en los corazones, y las almas vienen a ti,
porque esto no es obligatorio, Señor. Dice tu palabra que todo el que es tuyo, tu palabra oye. Señor, y estamos convencidos que tú nos has hablado a nosotros, por eso vinimos a ti. Tú nos escogiste a nosotros y nosotros simplemente no fuimos, Señor, rebeldes a tu voz, sino que tú nos llamaste y procedimos convencidos por el Santo Espíritu de una necesidad real. De esa misma manera en cada hombre y mujer, Señor, inserta este querer en las almas, tráelas a ti ahora, Padre. Todas las almas que son tuyas, tráelas a ti. Eres tú el gran pescador y el que nos enseñas a ser pescadores de hombre. Tráeles a ti, Señor, ahora. Y dales el gozo, la salvación, la seguridad, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Y todos decimos, amén. Les amo en Jesucristo, que el Señor les alcance con su misericordia, que el Señor les alcance con su amor, que el Señor siga haciendo la obra perfecta y nosotros confiando en Dios le esperamos. Les amo en Jesucristo. Paz. Shalom.